Buenas noches, hermanos, amigos. Qué lindo que es poder cantarle al Señor "Quiero amarte", ¿no? Es una hermosa expresión de deseo que sin duda, de alguna manera, busca corresponder el amor que ya hemos recibido de parte de Él. Porque si hay algo muy claro en este mundo es que todos nosotros hemos recibido el amor de Dios y lo seguimos recibiendo de tantas maneras que ni siquiera somos conscientes. Y Dios está buscando un pueblo que le ame, que corresponda a ese amor que Él ya nos ha entregado. Jamás podremos corresponder ese amor a la medida correcta, sin duda, ¿no? Pero su palabra dice, ya en el Viejo Testamento el Señor decía, amarás al Señor tu Dios, no a nuestra manera, y no nos deja a nosotros definir cómo es ese amor. Él nos dice, ese amor debe ser completo, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y yo creo que cuando uno está en esa posición, amando de esa manera, está de alguna manera correspondiendo ese amor que hemos recibido primeramente. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a meditar a través de varios versículos. Cuando pensaba en alguna frase que pudiera de alguna manera delinear el tema de hoy, primeramente oraba, ¿no?, en la semana preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué quieres que hable? ¿Cuál es el mensaje que quieres que entregue? Y una y otra vez el Señor me llevaba a este concepto, el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y quiero que desarrollemos esto. La frase que le puse por título, si se quiere, es: el temor de Jehová te guía, y no solo te guía, te mantiene en el camino. El temor de Jehová te guía y te mantiene en el camino. Si hay un concepto que atraviesa la Escritura de inicio a fin, es este concepto del temor de Jehová. Está desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final. Proverbios habla mucho sobre el temor de Jehová. Proverbios 8:13, por ejemplo, dice, el temor de Jehová, ¿qué es? Ahí lo define, es aborrecer el mal. Temer a Dios implica rechazar el pecado. Proverbios 14:26 dice, el temor de Jehová da confianza y es fuente de vida. ¿Querés acercarte a la fuente de vida? La Biblia nos habla mucho sobre esto. Todos queremos vivir, ¿no?, en este pequeño suspiro de existencia que tenemos, que dura 80, 90, tal vez 100 años, con mucha suerte. Es un suspiro si lo comparamos a la eternidad. Y si lo pensamos, el ser humano fue creado para ser eterno. De hecho, somos eternos. Nuestra existencia va a trascender esta existencia que tenemos acá. Vamos a seguir pensando, sintiendo, recordando, de un lado o del otro. Somos perpetuos en ese sentido. Tenemos un inicio, pero no tendremos un fin. Eclesiastés 12, cuando Eclesiastés es interesante porque es el libro de la sabiduría. Y cuando termina todos los argumentos, todos los pensamientos del escritor de Eclesiastés, él termina con esta frase que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en esta noche. Eclesiastés 12, versículo 13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y obviamente de la mujer. Esto es todo. Es como que él dice, ¿querés que te lo resuma todo lo que he intentado explicar? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. O sea, teme a Dios demostrando ese temor a través de guardar sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Ya en el Nuevo Testamento se sigue hablando mucho del temor a Dios. En Hechos 9, Hechos de los Apóstoles, Hechos 9:31 dice que la iglesia crecía, no de cualquier manera. Fíjense qué interesante, dice, la iglesia crecía. ¿Quién no quiere crecer, no? ¿Qué iglesia no quiere crecer? La iglesia crecía andando en el temor del Señor. Fíjense qué interesante. Ya al final de la Biblia,
la primera carta de Pedro, 1:17, Pedro, el apóstol, ya siendo un anciano, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y menciono esto del Nuevo Testamento porque muchas veces estamos inclinados a hacer una diferenciación entre el Dios revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cuando uno habla del temor dice: no, pero eso era para antes, ese era el Dios de antes, o era la cara mala de Dios. Y esto que acabo de leer ya es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento, y es Pedro diciendo a la nueva iglesia: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor no es algo que ha pasado de moda o que el cristiano debería dejarlo de Malaquías para atrás. En absoluto. El temor a Jehová te guía y te mantiene en el camino correcto. Y quiero que hoy estudiemos juntos y veamos el desenlace, el proceso de la caída de un hombre cuando pierde la brújula del norte, cuando pierde el temor a Dios. Y hay muchos ejemplos en la Escritura para poder desarrollar esto. Pero el Señor me traía una y otra vez a Saúl. ¿Se acuerdan? El primer rey de Israel, Saúl. Vamos a leer un poco la historia de Saúl y vamos a comenzar con esa terrible sentencia que que el profeta le dice a Saúl en el momento de su caída, y después vamos a ir un poco para atrás para estudiar cómo él llega hasta ese punto. Primera de Samuel 15, 22. Dice así. ¿Quién me ayuda a leer el 22 y el 23? Primera de Samuel 15, 22 y 23. Alguien, por favor, que me ayude con esta lectura. Samuel le contestó: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia y palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificio, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, puesto que tú no me tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Exactamente, es otra versión. Yo voy a leer rápidamente esta para que tengamos también estas palabras o lo mismo dicho de otra manera. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y acá viene la sentencia: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Inclinemos nuestro rostro y oremos una vez más allí. Santo Señor, gracias por esta noche, Señor, por el privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra y escucharte hablarnos a través de ella. Hoy estamos desarrollando este tema tan importante y tan necesario para refrescar en nuestra memoria la importancia de temerte, de relacionarnos contigo a través del amor, pero un amor que va de la mano de un temor reverente. Un amor que entiende la posición que tiene en esa relación. Háblanos en esta noche, Señor. De nada valen las palabras que yo pueda utilizar, Señor, en absoluto, si tu Espíritu Santo no hace la obra. Habla, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Terrible sentencia que le cae a Saúl en este momento de su vida. Recordemos que la palabra de Dios ha decidido revelarse. Dios en su soberanía, en su inmensa sabiduría, ha decidido revelarse a nosotros de esta manera. Podría haber decidido hacerlo de otra. Él decidió hacerlo de esta. Y no con mandatos directos, como también lo vemos en su Escritura, cuando directamente escuchamos a Dios hablar a través de Jesús, ¿no? Diciendo cosas directas.
también se ha decidido revelarnos a través de historias de cómo Él se ha relacionado con estos hombres para que podamos aprender de lo que Él le ha dicho antes a otros. Aprender de los errores y también de los aciertos de otros. Notemos que justo antes de la caída de Saúl, Saúl estaba haciendo algo, le estaba ofreciendo a Dios sacrificios. Podría decirse que Saúl era un hombre muy religioso. No era alguien que, al menos visualmente, cuando uno lo observaba, era alguien que había decidido golpear la puerta e irse y decir no quiero saber nada con Dios. No, él estaba ofreciendo sacrificios a Dios, pero no obediencia. No obediencia. El texto lo dice. Y esto me llevaba a pensar cuántas veces nosotros cometemos el mismo error, ¿no es cierto? De hecho, eso define la religiosidad. Es la esencia de la religiosidad. Intentar hacer un trueque con Dios. Está bien, Señor, yo sé lo que querés, yo leo tu palabra, entiendo que querés de mí. Te ofrezco estos sacrificios. Y esto no solo se aplica a la gente de ahí afuera que no conoce al Señor, porque los de afuera sí que saben mucho de esto. Se pasan la vida intentando calmar su conciencia, ofreciéndole a Dios sacrificios, y por eso andan en bicicletas hasta tal ciudad, llevando una estatua pensando que eso le agrada a Dios, sacrificando su cuerpo de alguna manera, caminando, no sé, arrodillados, o incluso algunos llegan a lastimar su cuerpo. ¿Y qué es lo que están haciendo en definitiva? Están diciéndole a Dios, yo voy a lastimarme a mí, voy a darte este sacrificio como una ofrenda, pensando que a Dios le agrada eso. Pero eso no solo se aplica a los de afuera, se aplica también al cristiano en gran medida, porque nosotros muchas veces tenemos esta tendencia a querer ofrecerle a Dios sacrificios, pero no obediencia. Porque es mucho más fácil ofrecer un sacrificio hueco. ¿A qué me refiero? Mi asistencia es un sacrificio. Yo podría estar en cualquier lugar, alguien podría decir. Me invitaron a tal lugar, pero es el momento de la iglesia. Yo voy hasta los miércoles, yo me sacrifico. Yo meto la mano en el bolsillo en el momento de la ofrenda y sacrifico porque me gustaría quedarme con esto. Pero me sacrifico por Dios. Pero en la mente a veces lo que queremos o la motivación que nos impulsa a hacer estas cosas es de alguna manera tratar de hacer un trueque con Dios. Dios, mirá, yo me sacrifico, por lo tanto entiendo que me debes, ¿o no? No lo decimos, claro que no lo decimos, pero hurga en el pensamiento y en la motivación que hay atrás. ¿No sentís acaso que Dios de alguna manera está en deuda porque debería ver lo que haces? Eso define a la religiosidad vacía y hueca, que tan motivado e inclinado estamos a veces a querer ofrecerle a Dios. Sacrificios, Señor, sí, pero no me pidas obediencia. Déjame a mí obedecer. Yo quiero ser el Señor de mi vida. Este era el gran error de Saúl y lo que de alguna manera describe su momento antes de la caída. De esta manera Saúl pasa a la historia como el arquetipo, como el ícono de lo que es ser el fracaso. Alguien que comenzó pero tan bien como Saúl, comenzó muy bien, pero terminó tan mal. Y entre tantas cosas que nos enseña su historia, es justamente esto: no importa cómo empezás el camino, hermano, amigo, no importa cómo empezás, sino cómo terminás la carrera. Porque algunos a veces dicen, yo tengo ese ímpetu, esa fuerza del amor inicial y hago tanto. La pregunta es, ¿ya se apagó eso? ¿Cómo está tu vida hoy? Porque no es tan importante cómo arrancaste. Miremos cómo arrancó Saúl y tantos otros, Salomón, tantos otros, elegidos directamente por el dedo de Dios. Seleccionados por Dios. ¿Cómo terminaron? No es tan importante cómo arrancás, sino cómo terminás la carrera.
Saúl arranca esta carrera muy bien y siendo señalado por Dios para ocupar el más alto puesto de autoridad en Israel. Saúl, si quería, se podía jactar de que no había nadie antes de él ocupando ese puesto. Saúl podría haber dicho: Señor, yo soy un elegido, tú me elegiste para esta labor. Y así es. Dios le hubiera dicho: exactamente, pero ahora te estoy desechando. ¿Y por qué razón el texto lo dice? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. El mismo que lo eligió para ser rey, después lo desecha. ¿Desechaste mi palabra, Saúl? ¿Qué significa esto? ¿La tuviste en poco? ¿La menospreciaste? ¿Desobedeciste mi palabra? Veamos un poco el contexto de esta semejante escena que vemos en estos versículos. Y para eso vamos a tener que ir un poco para atrás, capítulo 9, del mismo libro de 1 Samuel, capítulo 9. Ahí vemos la elección divina de Saúl. Dios lo elige para ser rey. Había algo especial en este joven Saúl desde su nacimiento. Había cualidades que Saúl las traía desde fábrica, si se quiere. A simple vista, cuando alguien miraba a Saúl, tenía el porte de un rey. La Escritura lo dice en el versículo 2. Fijémonos, tan pronto introduce la Escritura a Saúl, fíjense cómo lo presenta. 9:2 dice: y tenía él, está hablando del padre de Saúl, tenía Cis, el padre, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. A cualquiera. Les pasaba el trapo a todos. Esas cualidades las traía de fábrica. Él no había hecho nada para ser así. Algo empezó, yo creo, en el corazón de Saúl. El ego, hermanos. El orgullo empieza a crecer como una maleza en nuestro corazón hasta que se hace tan grande que es imposible de controlar. Qué bien que comienza Saúl, así entra en escena, así es presentado por la misma Escritura. Más adelante, en el capítulo siguiente, capítulo 10, versículo 24, el mismo Samuel dice esto ante el pueblo, cuando lo selecciona, lo elige y lo presenta al pueblo. Fíjense el 10:24 lo que dice. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¿Saben qué? Yo creo que si uno hubiera estado en esa escena era fácil decirle ¡viva el rey! Era el rey que uno querría que ocupe el lugar. Fíjense, una nación de tanta historia como Israel para ese momento no tenía dinastía, no tenían reyes. Se manejaban por jueces que de vez en cuando salía, y claramente Dios estaba con Sansón, con tantos que subían de vez en cuando para juzgar algo en particular. Pero no había un rey. Cuando se está armando ese momento para que surja un rey, era fácil mirar a este y decir: sí, si tengo que elegir a uno, que sea este. Mirá, no hay otro como él. Saúl no había hecho nada para ser de esta manera. Saúl parecía fabricado a medida del puesto. Fabricado a medida de ese nuevo puesto. Pero ¿saben qué? Dios no mira lo exterior, sino que mira el corazón. Porque si lo pensamos, fue Dios quien lo hizo de esa manera. Lo hizo a propósito. Y fíjense al final cómo termina pasando Saúl en la historia, como un borrador, borroso, un bosquejo de lo que es ser un verdadero rey. Porque queda completamente opacado por la figura de David, quien lo sucede. El gran rey David. Dios no mira lo externo, Dios no mira lo que el hombre mira, sino la hermosura del corazón, no la de la carne. Vamos a ir adelantando capítulo 13. Recuerden que cuando empezamos leyendo el capítulo 15, que tiene la sentencia de Dios de caída,
definitiva sobre Saúl. 2 capítulos antes, del 15, o sea, el 13, vemos cómo se viene gestando esa caída. Desde el capítulo 13 en adelante se viene registrando el deslizamiento paso a paso de Saúl hacia esa caída. ¿Saben por qué? Porque toda caída es progresiva. Toda caída es progresiva, es un pequeño paso en la dirección equivocada, que no parece gran cosa al inicio. Nunca parece gran cosa. Pero es un pequeño paso que precede a otro y que precede a otro y que precede a otro, hasta que un día te das cuenta de que estás demasiado lejos del camino en el que deberías estar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oh, cayó en desgracia? Ese hermano cayó. No se cae en desgracia, hermanos. Lo hemos repetido muchas veces. Uno se desliza hacia la desgracia. ¿Y sabes qué? Déjame decirte, no es que vas caminando derecho, calculando perfectamente tus pasos y el viento es tan recio de un lado que vos decís, me va moviendo el viento. No, yo en realidad sé por dónde debo andar. No, vos decidís, consciente y voluntariamente, decidís en tu corazón. Decir, no pasa, no es tanto. Está cerca el camino, solo voy a ir por un poquito para acá, no pasa nada. Así obra Satanás en nosotros. Te hace sacar la mirada del norte a donde debes ir, del camino que debes seguir. Te hace quitar esa mirada para colocarla en las cosas. Y a veces es tu torcido el corazón el que empezás a perseguir, y a veces es el temor a otras cosas el que te hace quitar la mirada desde donde debería estar colocada y empezás a seguir un camino que no te conviene, En este capítulo 13, ¿qué podemos ver? Dios prepara un examen, una prueba para Saúl. No estaba reinando hace mucho tiempo en Israel, llevaba 2 años de reinado, era un reinado bastante joven. Y Dios le coloca esta prueba, este examen a Saúl. Lo vemos a esto desde el versículo 5 y vamos a leerlo para tener más claro. Estoy en 1 Samuel 13:5. Dice así: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, los grandes enemigos de Israel, filisteos. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betaben. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas, en cisternas. Creo que detalló todo lo que uno podía usar para esconderse. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, en el lugar donde iba a ser la batalla. Y todo el pueblo iba tras él, temblando, dice. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel el profeta le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y fíjese esto, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Y ahora justifica su pecado. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
¿qué podemos ver? Saúl se ve empujado a sus límites. Saúl se ve empujado, todos tenemos nuestros límites, ¿verdad? Sobre cualquier tema. Es como, mirá, me saltó la ficha. Eso me saltó la ficha, eso no lo aguanto. Ese es nuestro límite. Saúl se ve empujado a sus límites y tal como nosotros hacemos frecuentemente, al llegar a sus límites, terminó pecando. Tomó el lugar del profeta y ofrece el sacrificio. Estaba terminando de hacer esto cuando el profeta le había dicho que espere 7 días. Al cumplimiento de los 7 días el profeta viene, pero él no llegó. Él lo hizo antes. Ahora quiero que juntos notemos cómo actuó el pecado en Saúl para que podamos aplicar y ver tal vez nuestra propia vida a través de estos lentes. Todo comenzó en Saúl con un temor mal direccionado. Un temor mal direccionado, mal enfocado. Él debería haber temido solamente a Dios. Pero él empieza a temer a la situación. Empieza a temer al problema, empieza a temer al enemigo que tenía enfrente. Ese temor, ¿qué hizo en Saúl? Lo empujó a escuchar otras voces. Porque él había escuchado el mandato del Señor. Le había dicho, en 7 días va a venir el profeta, va a ofrecer el sacrificio y de esa manera vas a conseguir el favor de Jehová para enfrentar esto. Ahora él, llegando a esa situación, el temor que debería haber estado colocado en Dios, porque la Escritura nos manda una y otra vez. Recuerdo este texto que dice, a este temed. ¿A quién nos dice la Escritura que debemos temer? Al Señor. No temas al hombre. No temas jamás al hombre. La Escritura está llena de ejemplos de cuántas veces Dios libra a Israel con tan poca gente, y el enemigo empieza a matarse entre sí. Ahora, si uno compara esas situaciones con las nuestras, son de mucha mayor categoría, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan estar en una guerra? ¿Y ir con un tenedor a enfrentarse a alguien que viene con un tanque? Y que Dios te diga, tranquilo, yo puedo hacer que el tanque... Todo ese poder que tienen ellos, que intentan usarlo contra vos, yo hago que lo usen entre ellos. El Señor lo hizo una y otra vez, lo demostró en la Escritura, e incluso en esta guerra, en esta batalla en particular, más adelante, el texto dice que Israel tenía asadones, tenía palas, no tenían espadas. Porque habían sido subyugados por los filisteos y los filisteos no les permitían tener espada. Y si querían afilar su asadón, tenían que ir a Filistea para que los filisteos le afilen el asador. Y ahí volvían. Entonces el pueblo está en esta guerra, en esta batalla, mirando a este ejército enfrente, numeroso como la arena del mar, dice. Todos tienen espadas largas, todos tienen caballos, carros, están todos con armadura. Y nosotros estamos acá parados con un par de palas, asadones. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Eso es con lo que tenía que lidiar Saúl. Y cuando uno lo piensa de esa manera, parece bastante razonable su actuar, ¿verdad? ¿Usted se imagina ser Saúl, ponerse en sus zapatos? Y que no se trate solo de tu vida, sino de toda la vida del pueblo que depende de tu decisión. Y empezás a ver al pueblo cómo empieza a desertar. Estaban todos temblando, dice. Se empiezan a esconder y vos, la decisión tuya es la que vale. ¿Qué harías en su lugar? ¿Qué harías en su lugar? Aún así, aunque parezca razonable, la Escritura nos enseña, actuó mal. Ese temor lo empujó a Saúl a dejar de escuchar la voz que debería haber escuchado, que era la voz de Dios, y empezó a escuchar su propia voz. Esto está en el versículo 12, cuando el texto dice, considerando la situación, dice, me dije, vendrán los filisteos y yo no he implorado el favor. Yo me dije, dice, yo me escuché a mí hablar.
Aunque mi voz era contraria a la voz que Dios me había dicho, aún así yo me dije y me escuché y me obedecí. ¿Qué demuestra eso? ¿Cuál era el verdadero Señor de Saúl? Esto demuestra porque aquel a quien obedeces es a quien reconoces como Señor. Y si Él se dice y se obedece, entonces su Señor es Él. Se dijo a sí mismo, Mateo 15, 19, el Señor, Jesús nos enseña esto, porque del corazón salen los malos pensamientos. Sin duda fue un mal pensamiento, lo llevó a pecar, le termina costando todo a Saúl. Y el Señor nos muestra, del corazón salen los malos pensamientos, y no solo los malos pensamientos, dice también los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale del corazón, dice el Señor. Otro texto, Jeremías, el profeta, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso encima es, dice. ¿Quién podrá conocerlo? ¿De qué corazón estará hablando, hermanos? Del tuyo y del mío. Nosotros no somos diferentes a Saúl. Está hablando de nuestro corazón y dice, no confíes. Si vas a desconfiar de algo, desconfía de tus pensamientos, desconfía de tu corazón, especialmente cuando ese pensamiento te diga algo contrario a lo que la Escritura dice de Dios. Si has escuchado al Señor decirte algo o que Él espera algo de vos y tus pensamientos de alguna manera te dicen otra cosa, aunque rápidamente justifiquen por qué deberías hacer esa otra cosa, como en el caso de Saúl, no lo hagas. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La caída de Saúl es primero interna y después externa. Primero ocurre en su corazón. Como siempre, nuestro pecado, el pecado ocurre de esa manera. Primero es una idea que empezás a acariciar en tu mente, en tu corazón. Primero se te ocurre. Y es un momento donde tenés que decidir, ¿qué hago con esto? ¿Qué es esto que estoy pensando? No, Señor. Por eso la Escritura nos manda, somete tus pensamientos, renová tu mente. El otro día escuchaba a la hermana Esther, que no está, ella decía esta historia, decía, ella decía así, hay dos lobos dentro de cada uno, el malo y el bueno. Y alguien pregunta, ¿quién de los dos termina ganando la batalla? El que más alimento. El que más alimento. Si a uno te la pasás dándole chuletas y al otro lo matás de hambre, ¿más vale que va a ganar el malo? Y esto tiene mucho que ver con qué pensás. Si te la pasás consumiendo basura, la basura del sistema, alimentando tu mala naturaleza, es obvio que te va a costar 30 veces más cuando llegue el momento de decidir actuar bien. La caída de Saúl primero ocurrió en su corazón para después pasar a ser una realidad exterior. Capítulo 13, versículo 12. Es interesante, Saúl sabe que para ir a esta batalla, él necesita el favor de Dios, él sabe eso. Sabe que él con el favor de Dios va a poder terminar ganando la batalla. Él no desconfía de que Dios tiene el control en este sentido. Él sabe que si él pide el favor, Dios va a obrar. Fíjense dónde era más sutil el pecado en Saúl. Él desconfía del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque tiene esta idea de que Dios es una especie de Dios que está, demasiado lejano o que no controla tanto la situación. Pero si Él le pide el favor, Dios va a venir y va a actuar. Pero ese mismo Dios es el que le dijo el procedimiento, el proceso para poder pedir ese favor. Y él dice, yo lo que necesito es el favor. Yo no controlo al profeta, el profeta debería estar acá pidiendo esto, no llegó, yo lo que necesito es el favor. Lo que me importa es el favor, así que yo voy a saltearme esta regla. Me voy a saltear es solo un detalle.
Voy a saltearme la regla para pedir el favor, que es lo que importa. Llamar la atención de Dios para que Él actúe a mi favor. Saúl de alguna manera no cree que Dios tiene el control absoluto de la situación. Saúl no cree que Dios tiene el control de los detalles de cada uno de los eventos en esa situación. Porque si así fuera, él hubiera dicho, Dios sabe lo que está haciendo. El profeta debería estar acá. Tal vez el Señor lo está reteniendo para que no llegue. Tal vez está reteniéndolo para probar más mi fe, para empujarme más al límite. Y si analizamos lo que hay ahí, hay una no entrega de parte de Saúl. Porque lo que Saúl debería decir es, si debo perecer, que perezca. Voy a perecer en el lugar donde Dios quiere. La última orden de Dios que escuché era que yo me quede acá. Eso estoy seguro. Dios me dijo que yo esté acá y que espere. Así que sea lo que Dios quiera. Esa es la voluntad del Señor para nosotros también. Frecuentemente cuando una situación se complica y Dios te empuja al límite, te está obligando a demostrar dónde está realmente tu lealtad. Porque nada como los límites para que nosotros demostremos dónde está nuestra lealtad. Dios frecuentemente orquestará situaciones en nuestra vida para empujarnos al límite y que demuestres si realmente le crees o no. Para que demuestres si realmente entregaste tu vida o no. Porque si te salteas una regla para tratar de alguna manera forzar a Dios a que Él haga lo que yo quiero, lo que yo necesito, es porque yo no me permito morir. Que pase lo que sea, pero que no ocurra lo peor. Es como que yo te entrego, Señor, mi vida, pero hasta cierto punto. Hay cosas que no son negociables para mí, Señor. ¿Y sabes qué? Dios no es el genio de una botella. Muchas veces tratamos a Dios como si fuera el genio de una botella, que cuando yo hago mi vida, voy, salgo, hago lo mío, y cuando realmente estoy en apuro, froto, y que aparezca el genio y me salve de la situación. Claro que no lo decimos, hermano. Claro que no. Pero es así como lo ve Dios. Así Dios ve nuestra vida cuando lo buscamos solo cuando estamos en problemas. Y tratamos de alguna manera ofrecerle un sacrificio que calme, un trueque que lo impulse a actuar a mi favor. Dios no es el genio de una botella. Él es tu Señor. Y ahí viene la pregunta, ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Señor? Si es tu Señor, sos su siervo, sos su esclavo. La Biblia es muy clara, hermanos. Hay solo 2 reinos en este mundo. No hay 2 reinos y hay uno en el medio que es medio gris y hay gente que está ahí que no está ni en uno ni en el otro. No, eso no es así. Hay solo 2 reinos en esta vida. El reino de Satanás, del mundo, donde él gobierna, y el reino de la luz. Y Dios constantemente está llamando a los del otro reino a que crucen a este reino. Pero cuando uno cruza este reino, no es que el Señor te deja hacer tu vida y bueno, cuando me necesites me buscas. No, yo debo ser tu Señor. Ese es el que quiera ser mi discípulo. Tome su cruz y sígame. Yo creo que cuando uno va cruzando ese reino, está el Señor en la entrada diciendo, ¿querés cruzar? O sea, ¿querés ser mi discípulo? Porque los que están acá son mis discípulos. ¿Vos qué querés? ¿Querés ser mi discípulo o querés seguir siendo discípulo de Satanás? ¿Querés ser mi discípulo? Bueno, te cuento cómo funciona. Tomá tu cruz y seguime. Así funciona. Esa es la parte que no nos gusta. Esa es la parte que nos cuesta tanto. En el capítulo siguiente, quiero decir esto, en la lógica del reino de Dios, la desobediencia es igual a la rebelión, lo dice el texto que leímos inicialmente.
La desobediencia es igual a la rebelión y la rebelión ante Dios es igual a la locura. Por eso el profeta le dice, locamente has actuado. Y cuando uno pone la lupa sobre la situación, dice, locamente he actuado. Si todo lo que hice fue esforzarme a pedir el favor de Dios, algo completamente loable. Quería pedir, entiendo que necesito el favor de Dios, me esforcé en pedir su favor y he actuado locamente. El profeta dice, loquísimo. Te quisiste saltar el procedimiento. No podés obtener el favor de Dios desobedeciéndole. ¿Cómo vas a obtener el favor de Dios desobedeciéndole? Es loco. En el capítulo 14, el siguiente, uno antes de su caída, en el capítulo 15, el 14, se desarrolla otra batalla contra los filisteos. Y podemos ver cómo Saúl de a poco va desnudando lo que hay en su corazón, convirtiéndose paso a paso en ese ídolo que hay en su corazón y que él tanto adora. Porque esto es lo que había en el corazón de Saúl, un ídolo. Lo que adoras termina moldeando tu vida y le da forma a tu carácter. Hay una frase que dice, terminás convirtiéndote en eso que adoras. La misma Escritura lo dice, así como los cristianos nos vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, se nota el Dios que adoras, mirando cómo actúas y cómo reaccionás en la vida. Se nota en la vida de Saúl también. Él se había creado una imagen y estaba adorando esa imagen, obedeciendo a esa imagen. Y esa imagen era él mismo grande. Deseaba trascender, deseaba crearse nombre eterno. Hay una frase también que dice que si querés conocer realmente lo que hay en el corazón de alguien, dale poder, porque el poder revela como ninguna otra cosa lo que hay en el corazón de alguien. Cuando un hombre tiene poder, entonces se quita las máscaras y demuestra realmente lo que hay en su corazón. En Saúl, ¿qué podemos ver? Había un hombre orgulloso, egocéntrico, en extremo. Vamos a ir adelantando un poco. Así llegamos al capítulo 15. Antes de eso quiero mencionar algo en el 14 todavía. 14 versículo... A ver... 14:43. Saúl enojado le dice al pueblo en esta batalla, nadie se atreva a comer ningún bocado de pan hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Fíjense lo que dice. Lo que importaba no era el pueblo, no eran los filisteos, lo que importaba es que eran mis enemigos. Y nadie tome un bocado de pan hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. ¿Se dan cuenta cómo ese patrón empieza a crecer en su corazón? Es el Dios que él está adorando. Más adelante el texto, acá está en el capítulo 15, versículo 12, dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y fíjense ahora, y he aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. El profeta lo está buscando a Saúl, y Saúl está muy ocupado erigiendo su propio Dios, a sí mismo. Así es como podemos ir viendo cómo paso a paso la vida de Saúl es en bajada, en caída, es un desliz, un paso a la vez en la dirección equivocada. Y así llegamos al texto que leímos inicialmente. En este capítulo 15, Dios le ordena a Saúl destruir completamente a Amalek, un reino pagano que estaba en esa tierra y que Dios quería usar a Israel como juicio.
para exterminar a este pueblo pagano que estaba tan cercano a Israel. ¿Qué pasó? Saúl va, derrota a los amalecitas, pero en vez de cumplir la orden, dice que perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las posesiones de Amalec y trajeron todo eso. Así es que Dios le dice al profeta Samuel en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Esto quiere decir, se entristeció el Señor porque se había vuelto. Eso significa, dejó de seguirme, se ha vuelto de en pos de mí, ya no me sigue. ¿A quién está siguiendo? Está siguiendo a su propio Dios. Y hermano, a veces uno lee estas historias y las encuentra tan lejanas a nosotros, ¿no? Pero en realidad reflejan el corazón humano. Vos y yo no somos muy distintos. Claro que no estamos en una situación como la que estuvo Saúl, pero frecuentemente actuamos de una manera similar. Dejamos de seguir a Dios para empezar a seguir nuestros propios deseos. Ese ídolo en nuestro corazón que quiere crecer, que quiere trascender, que no quiere morir, que quiere hacerse nombre. En el reino de Dios, una obediencia parcial como la de Saúl, porque cumplió parcialmente el mandato, una obediencia parcial es igual a una desobediencia total. Con esto voy terminando, hermanos. ¿Nunca se preguntaron por qué razón la Biblia está llena de relatos del juicio de Dios sobre personas, sobre familias, sobre naciones? Está llena la Biblia de historias de este tipo. Uno puede pensar en un arrogante faraón que es levantado por Dios para mostrar en él su poder y para darse a conocer, pero en realidad termina siendo exterminado y tragado vivo por el mar, él y todo su ejército. Más adelante en la Escritura tenemos a un Coré que termina siendo tragado por la propia tierra, él y toda su familia. Y alguien podría decir, bueno, eso es el viejo pacto, ya en el nuevo pacto Dios nos muestra otra cara. ¿Ah, sí? ¿Y qué de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira cayeron muertos al instante cuando osaron ser hipócritas y mentir descaradamente al pueblo, al espíritu. Cayeron muertos al instante. La Biblia está llena de esto en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora yo digo, ¿acaso no son todos estos relatos se han registrado para enseñarnos el temor de Dios? Temor de Dios, hermanos. A veces uno habla con hermanos que uno no entiende. Yo entiendo que hay desliz, hay tentaciones, pero ¿dónde está el temor de Dios? ¿Qué guía tu vida? El texto, la frase inicial decía, el temor de Dios te guía y te mantiene en el camino. Ahora, ¿cómo reconciliar esto? Porque parece muy sombrío, ¿no? ¿Cómo reconciliarlo con otros textos? El amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y yo creo que son dos niveles de relación. Claro que este es el nivel máximo, porque el texto lo dice, el que teme no ha sido perfeccionado. Dios, ¿qué busca en nosotros? La perfección. Que seas perfeccionado. Dios no quiere que te relaciones con Él siempre con una relación de temor, porque eso implica que actúo mal y tengo miedo que me caiga la vara. Claro que eso no es para siempre. Dios quiere que te relaciones con Él por amor, pero un amor que entiende su posición. Un amor, cuando uno entiende la posición en esta relación, no soy igual a Dios.
No es una relación entre pares. Él es Dios, yo soy hombre, yo soy un gusano. Él es Dios, es mi creador. Debo temerle. Claro que Él quiere que lo ame, claro que Él quiere que yo camine de su mano, no por temor al castigo, sino por amor. Pero ¿cómo llego a eso? Porque si somos honestos, yo mismo, en mi propia vida, yo empecé a relacionarme con Dios por el temor. No sea cosa que se enoje y me eche al infierno. Generalmente nos acercamos a Dios por temor, pero el punto es que en el caminar cristiano y en la madurez vas conociendo a este Dios. Que Él es amor, Él es la esencia del amor. Y empezás de a poco, si lo conoces, a enamorarte de Él. Y en una relación madura, uno no hace, no es que haces por temor. Yo no soy infiel con mi esposa por miedo a lo que me tendría que aguantar si ella se enterara. No, yo soy fiel porque la amo. El amor me motiva. En una relación madura, el amor te motiva, no el temor. Eso es una relación inmadura. A los niños uno le dice, no hagas. Entonces no hace, ¿por qué? Porque teme el castigo. Pero a medida que crece, vos esperás que no haga porque no te quiere contristar, no te quiere entristecer. Yo no quiero fallarle a Dios porque no lo quiero entristecer, no quiero que Él me mire y esté triste. Dios quiere que nos relacionemos con Él en amor. Pero claro que empezamos a través del temor. Si no lo estás obedeciendo porque lo amás, al menos obedecerlo porque es digno de que lo temas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Un temor reverente, que entiende la posición, que entiende el privilegio que tengo ante este Dios que me ama y que me ha rescatado de una vana manera de vivir. Yo no puedo seguir viviendo con los conceptos de antes. No puedo seguir viviendo intentando erigir mi propio ídolo, porque Dios lo ve. Y puedo engañar a los hombres, puedo engañar a los que están cercanos, puedo engañar al pastor, pero al Señor no lo podemos engañar. Y la pregunta que debería hacerme es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por el pastor? ¿Por el líder? ¿Por el prestigio? ¿Por lo que piensan de mí? ¿Por qué hago lo que hago? Deberías hacerlo por el Señor, si sos de Él. Él es tu Señor. A mí no me deben nada, hermanos. A nosotros los pastores no nos deben nada. Nosotros nos debemos al Señor. Servimos a la iglesia, pero mirando al Señor. Es como que miramos al Señor y decimos, ¿cómo querés que te sirva? Él dice, me encanta, serví a la iglesia. Ah, ¿sirvo a la iglesia y te sirvo a vos? Sí, bueno, entonces sirvo a la iglesia, pero mirándote a vos. Mi servicio a ustedes es por amor a Él. Siempre Él es el centro de todo. Y esto debe llevarnos a preguntar, ¿por qué haces lo que haces, hermano? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Amás al Señor? ¿Le temés siquieramente? ¿Le temés al Señor? Es tu vida cuando llega el momento de decidir, cuando el Señor orquesta situaciones que te empujan a los límites. Ese es el momento de que entiendas, Dios me está mirando. Esto parece que está por reventar, esto parece que está por explotar, esto parece que no va más, pero el Señor, yo creo lo que dice en su palabra, Él tiene el control. Él sigue teniendo el control. ¿Sabe lo que Dios espera a vos en esa situación? Que explote todo, Señor. Yo no me corro del lugar donde me dijiste que me quede. Y uno en humildad puede decirle, Señor, ¿estás esperando que yo actúe, que haga algo y no lo estoy viendo? Te pido perdón primeramente, debería haberlo visto. Ahora, si esperás que yo haga algo en esta situación, decímelo. Vos me lo decís, yo actúo. Si yo entiendo que vos querés que yo haga algo, yo lo hago, Señor. Mirá mi corazón, hay obediencia, hay voluntad de obediencia. Yo te voy a obedecer, pero decímelo claramente. Y si dudás, ¿sabe qué? No hagas nada. Si estás en la duda, ¿lo hago o no? No. Cuando el Señor te da convicción, hace.
Ahora, si estás en la duda, espera, seguí orando. ¿Crees que Dios se va a enojar diciendo, no, deberías haber descifrado mi voluntad? Si Dios es un buen padre, y si le está su hijo que no sabe qué hacer en una situación, le está pidiendo a él, Dios, guíame, no quiero, tengo temor de correrme de tu voluntad, guíame. ¿Vos crees que él va a decir, no sé? Fíjate, ya deberías entender. Dios no va a hacer eso, hermanos. Si el hijo le está preguntando qué hacer, él se lo va a decir. ¿Sabe cuál es el problema? Generalmente no preguntamos mucho. Y no nos quedamos en ese momento de duda demasiado. Ya, ante la duda más vale actúo, como Saúl. Prefiero yo actuar y de alguna manera forzar a Dios que tenga que resolver el problema después, pero yo quieto, no, esto sí que no lo aguanto. Aguantar, hermano. Quédate en el lugar que Dios espera de vos, aunque duela. Aunque todos empiecen a desertar, aunque todo el pueblo empiece a hacer otra cosa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hagan ustedes lo que quieran, dijo Josué. Ustedes hagan lo que se les cante. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso significa, no me voy a correr de donde yo sé que Dios me quiere. Me cueste todo. Así me cuesta todo. Como dijeron los jóvenes, antes de ser echado a ese horno, le dijeron a Nabucodonosor, mi Dios puede librarme. No tengo dudas que mi Dios puede librarme, pero si no me libra y acá se termina todo, vamos para el fuego. Eso es lo que a Dios le encanta, esa fe. La Escritura nos muestra dos situaciones donde Jesús fue maravillado. Qué interesante, ¿no? Maravillar al Dios que ha creado las galaxias y que entiende, usted imagínese eso, la profundidad del conocimiento de este Dios. ¿Y usted se imagina lograr maravillarlo a Él? ¿Cómo maravillo yo a un Dios que entiende tanto? Y la Escritura dice, 2 veces se maravilló. ¿Saben cuándo? Ante la incredulidad. Cuando va a Capernaum y hace milagros, y dice Jesús, los miraba atónitos diciendo, se maravilló de la incredulidad de ellos y no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Se maravilló. Y en otra ocasión dice también, se maravilló de la fe. Lo contrario, de un extranjero. No de un israelita, de un judío que debería haber entendido y que se había pasado toda la vida estudiando la Escritura. No de ese, del de afuera, del centurión. Cuando el centurión le dice, yo entiendo lo que es la autoridad, le dice a Jesús, yo entiendo lo que es la autoridad, porque yo mismo estoy en autoridad y tengo gente que está bajo mi autoridad. Y yo, ¿qué le está diciendo? Yo sé que tenés autoridad. No es necesario que estés bajo mi casa, bajo mi techo. No, solo da la palabra y yo sé que eso va a ocurrir. Y dice Jesús, se maravilló de la fe de este extranjero. Imagínense maravillar. ¿Así querés maravillar al Señor? Confía. Confía. Cuando llegue el momento, la situación te empuje a los límites, decir, que explote todo si tiene que explotar. Si tengo que llegar hasta acá, que así sea. ¿Estaba escrito? ¿Estaba escrito? El Señor sabe cuáles son nuestros días. Y si esto se aplica a la vida y la muerte, ¿cuánto más se va a aplicar a esa factura de luz, a esa cuenta que no pagás, a ese techo del alquiler que está por llegar y no tenés la plata? Si se aplica algo tan profundo como la vida y la muerte, ¿cuánto más se aplica a todo lo demás que para Dios dice la Escritura? No hay cosa difícil para mí. A Dios lo insultamos cuando le decimos, Señor, yo sé que no es imposible. Dios dice, ¿imposible? Para mí no hay nada difícil. No hay cosa difícil para mí. Te invito a que maravilles al Señor, decidiendo, porque es una decisión voluntaria, es una decisión del corazón, confiar o desconfiar. Inclínate a confiar, probá, te vas a sorprender.
¿De qué tamaño es el Dios que adoras?